Buenas tardes, compañeros y compañeras del auditorio. En esta ocasión seguimos con los temas de la Red Científica de Comunalidad y Salud alrededor del fenómeno del coronavirus, de la enfermedad coronavirus 19. Esta situación es una situación de pandemia mundial, entonces hemos querido darle un enfoque desde nuestro territorio, desde los aportes de científicos, de personas que ya tienen un trabajo dentro del plano de salud pública y así también en temas de ciencias sociales para comprender de mejor forma cómo podemos afrontar, cómo podemos resolver variados aspectos de la pandemia o de la situación sanitaria, que también es social, que también es política, que también es económica, en la cual estamos los pueblos en estos momentos. Este es un saludo para la compañera Yolanda y para la compañera Pilar. Un saludo aquí desde otro punto del sur, de este sur global, desde este que es el territorio de Miahuatlán, del distrito de Miahuatlán. La idea siempre es llegar a la mayor cantidad de pueblos que podamos. Entonces, empezamos este tercer programa que lleva por nombre, por título, Cuidados ante la pandemia. Intentaremos enfocarnos en aspectos psicosociales y emocionales y también algunas cuestiones sobre la economía, pero principalmente abordar el tema del cuidado, ¿no? Los cuidados que debemos tener en específico, tanto a nivel físico como también a nivel psicológico en este contexto de pandemia. Fue un momento muy difícil y esto lo habíamos comentado por la mañana con las compañeras, o sea, de percibir exactamente el momento social que vivimos, ¿no? Tanto desde la individualidad hacia la colectividad. Y aquí va a ser muy importante la participación de la compañera Pilar para entender esta parte que ella nos va a dar una lectura muy fuerte sobre lo que sucede en Chile desde la óptica de la mujer, desde la óptica también del momento social que atravesaba Chile antes de la pandemia y que intentaremos delinear de la mejor forma, de la mejor manera para aprovechar estos minutos que nos da Radio Soleil y poder tener una plática amena, también un poco más relajada en ese sentido, también porque ya llevamos 2 programas y ya vamos entendiendo mejor cómo podemos responder desde lo social a este contexto que es el contexto pandémico por coronavirus 19. En el primer punto, pues la doctora Yolanda, que ya había estado con nosotros en el primer programa, tratando el tema de adultos mayores, de las personas mayores, se va a enfocar en este primer momento en la caracterización de esta población, que es la principal afectada por la enfermedad, y como principal grupo de riesgo, pues cuáles son las medidas de protección, cuáles son los cuidados, cómo podemos fortalecer estas relaciones de cuidados colectivos entre jóvenes y personas mayores para llevar de mejor forma la actividad durante la pandemia. Entonces, a la doctora Yolanda de la Universidad de Guadalajara, pues un agradecimiento que se siga solidarizando aquí con nuestro pueblo, con nuestros pueblos, con nuestras comunidades. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Rodolfo, por la invitación. Pilar, un gusto conocerte y compartir este espacio y pues agradecer, ¿no? la invitación y contribuir un poquito en este proyecto y ante esta situación que ha puesto a México en paro y que necesitamos estar solidarios. Primero que nada, yo creo que hay que reconocer que respecto al COVID-19 todos somos población de riesgo, ¿no? Todos tenemos latente el poder adquirir el virus o transmitirlo. Sin embargo, ahorita vamos a entender por qué la población adulta mayor es uno de los grupos de mayor riesgo o en el que se ha centrado la atención y tendrá que ver con las complicaciones que la enfermedad
puede traer, la forma en que se agrava a este sector de la población a partir de la presencia de enfermedades crónicas, ¿no? Que sabemos que en México están bastante presentes en este grupo, como la hipertensión, diabetes, obesidad, y aparte por la misma lógica del sistema inmune, ¿no? Las modificaciones que este va teniendo a partir del paso de los años, que si bien es cierto, las personas que han sido diagnosticadas actualmente en México con COVID-19, la mayoría se encuentra entre sectores que van de los 30, 34 años o 35, 39. Sí, las defunciones se van a hacer o se están haciendo más presentes en la población de 60 años y más. Entonces, ya con las experiencias en otros países, lo que se ha estado investigando conforme se va atendiendo esta enfermedad, muestra, ¿no?, los riesgos del COVID-19 para las personas mayores y las personas que tienen alguna otra enfermedad cardíaca, pulmonar o inmunológica. Estaba revisando unos datos y de Italia, que es uno de los países más envejecidos a nivel mundial. Pues dentro de la investigación que están haciendo, encontraron que de 105 pacientes que fueron diagnosticados y después murieron por este virus, la edad promedio era de 81 años, ¿sí? Entonces, hay que ponerle atención, hay que ver también que el contraer este virus, ¿no?, el virus SARS-CoV-2 llega a provocar enfermedades complicadas a nivel pulmonar, como bronquitis o neumonía severa para este grupo de población, que entonces los lleva a la necesidad de atención médica especializada, e incluso pues los respiradores artificiales, que es otro tema ahí que se va a quedar en el tintero, por lo menos el día de hoy. Entonces, esta probabilidad de desarrollar la enfermedad más grave a partir del coronavirus ha puesto, ¿no?, como foco de atención tanto instituciones nacionales como internacionales respecto a las personas mayores. Y bueno, esto justamente en un contexto en México donde estamos en este proceso de envejecimiento poblacional que acontece a partir del cambio de las estructuras de edades y la inversión de la pirámide poblacional, donde el porcentaje o número de adultos mayores es mayor, ¿no?, a diferencia de otros grupos de población. De acuerdo a la encuesta nacional de dinámica demográfica del año 2018, en México vivían más o menos 15.4 millones de personas adultas mayores. Estamos hablando de casi un poquito más del 12% de la población en general, ¿sí? De esta población hay que tener en cuenta que el 35% continúa trabajando, ¿sí? Pero que eso no significa que todos los que están trabajando reciben un ingreso o remuneración por el trabajo. Hay muchos que hacen prácticas para la familia y por eso no se les paga, ¿no? Porque atienden la tienda, porque cuidan a los nietos y por esa actividad no reciben remuneración. Y los datos importantes es que en las zonas rurales justamente este porcentaje se va a elevar a diferencia de las zonas urbanas y tiene que ver con las actividades que pueden desarrollar, ¿no? El campo mexicano, bueno, pues está todavía un porcentaje alto de adultos mayores que están trabajando, realizando este tipo de actividades, porque en las zonas urbanas se reduce, ¿no?, a menos del 20% de la población adulta mayor que vive en estos espacios. Otra condición es la pobreza en la que muchos adultos mayores se encuentran en México. Es aproximadamente el 44% de la población adulta mayor que tiene alguna limitante, pero un 20% de ellos se encuentra en pobreza extrema, ¿no? Que esta sí es una situación alarmante porque son estos lugares o estos hogares donde a pesar de hacer uso de todo su ingreso económico para la compra de alimentos, no puede adquirir lo indispensable. Entonces, están en una condición bastante desigual. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que estos aspectos son importantes considerarlos ahorita cuando estamos viendo todas las estrategias
respecto a qué hacer ante el coronavirus, cómo atender a la población, cuáles son las medidas a tomar y entender por qué mucha gente no puede cumplir con ellas, ¿no? No es porque no quiera, a la mejor, es porque sus condiciones de vida, sus condiciones económicas no se los están permitiendo. Aunado a esto, bueno, la población en México, la población de 60 años y más, presenta una constante enfermedades crónicas no transmitibles como la diabetes o la hipertensión, y estas son, ¿no?, las primeras causas de muerte en este grupo de población, que son enfermedades que requieren un tratamiento prolongado, pero también muchas veces van mermando la calidad de vida de estas personas. Aquí en México se ha identificado que 35 de cada 100 personas adultas mayores presentan al menos 2 enfermedades crónicas, ¿no? Y en las mujeres todavía esta condición de comorbidad está más presente. Igual tiene que ver con los estilos de vida, con el lugar donde se vive, ¿no? Por si en el caso del norte del país se ha hecho más presente condiciones de sobrepeso, ¿no? En las zonas urbanas, por decir, la obesidad también es más presente que los espacios o las zonas rurales. Y aunque queda mucho, ¿no? También hay que considerar que todavía estamos en este proceso de construir y de forjar la información sobre el coronavirus. En general se sabe que las enfermedades respiratorias van a ser más peligrosas para para personas que tienen algún tipo de esta enfermedad, ¿no? Crónica degenerativa, porque, por decir, en el caso de problemas respiratorios, por los que los pulmones no funcionan bien, el corazón tiende a trabajar más, necesita mayor esfuerzo, entonces trae complicaciones, ¿no? O en el caso de la diabetes, que puede dañar el sistema nervioso y con ello perjudicar el cuerpo para eliminar las infecciones de los pulmones. Entonces, ¿cómo se va ahí engranando, ¿no? Una condición de enfermedad previa a poder tener o contraer el virus. Otro factor que hace vulnerable a la población adulta mayor es pues que a medida que vamos envejeciendo, pues nuestro sistema inmune, ¿no? El sistema que usa nuestro cuerpo para combatir las enfermedades se va desgastando y va envejeciendo. Entonces no puede responder de la misma forma ante las nuevas infecciones. Y finalmente también otro factor que tendríamos que considerar que pone en mayor riesgo a este grupo es el estado funcional de las personas, ¿no? Esta capacidad que tenemos como personas para realizar nuestras actividades de la vida diaria, o también un estado de fragilidad, ¿no? Que impide o que limita la resistencia delante de situaciones estresantes, y pues esto puede influir en el desarrollo de la enfermedad, ¿no? No poder acatar las recomendaciones que se nos da. Entonces, por eso es tan importante el cuidado a la población adulta mayor por parte de ellos mismos, ¿no? A partir de estas estrategias de autocuidado, pero también de quienes estamos conviviendo con ellos, ¿no? De los que somos parte de su familia o sus vecinos o sus redes de apoyo. Las recomendaciones del cuidado son en general las mismas para todos los grupos de edad. La parte principal que tiene que ver con el lavado de manos con agua y jabón, ya saben, y ya nos han repetido en otras ocasiones, al menos 10 veces al día por 20 segundos. En el caso de no tener jabón o encontrarse en la calle, bueno, pues el gel antibacterial, que también se ha recomendado. Evitar tocarnos la cara con las manos sucias, ¿no? Los ojos, la nariz, la boca, cuando hemos salido de casa o cosas así. Y pues el toser, ¿no? Tratar de cubrir con el hueco que se hace en nuestro codo para que no se esparzan justamente las gotículas que salen cuando estornudamos. Y algo importante también es el no escupir, ¿no? No escupir en la calle, o si lo necesitamos hacer, pues tener un pañuelo o una servilleta o algo donde hacerlo,
y tirarlo inmediatamente, ¿no? Meterla en una bolsa, anudarla y tirarla al cesto de basura. Evitar el contacto físico, ¿no? Saludar de besos, saludar de mano, nada de abrazos por estos tiempos. Limpiar y desinfectar los artículos de uso común en la casa, ¿no? Todas las manijas de las puertas, donde prendemos y apagamos la luz, también es importante pasar la limpieza con un trapo mojado en agua con cloro, los celulares, ¿no? En el caso de los adultos mayores, quien está usando bastón, silla de ruedas o su, su andadera, perdón, ¿no? También es necesario mantener la limpieza, ventilar la casa, mantener la distancia, ¿no? Y de preferencia, aunque es conflictivo, porque justamente en México nos gusta el convivio y estar con la familia, pues evitar las visitas, ¿no? Y en el caso de que sea muy necesario la visita, pues asegurarnos de que las personas que lo van a hacer no tienen síntomas de resfriado, ¿no? Y se ha recomendado que los niños evitemos también el contacto con los niños porque se ha registrado que son como asintomáticos. Entonces, tratar de regular eso, aunque ahí tendríamos que considerar, porque justamente en México, de estos 15 millones de adultos mayores, pues, bueno, el 50% vive en hogares nucleares. Lo que quiere decir es que viven con la pareja o con algún hijo, ¿no? No están solos, pero casi 4 de cada 10 viven en hogares ampliados, entonces puede que sea la pareja adulta mayor y viva un hijo con los nietos, ¿sí? Entonces, tampoco no significa que vamos a sacar del núcleo familiar a los niños, ¿no? Ya están dentro de casa, entonces, pero sí, por decir, mantener la limpieza del hogar, evitar compartir los utensilios de artículos personales, ¿no? De alimentos, ser más meticulosos en esas actividades del diario, ¿no? La limpieza, la ventilación también, entonces hay que considerar esos aspectos. Y también otro de los sectores serían los adultos mayores que viven solos. En el caso de México es casi el 12% de adultos mayores que viven en hogares unipersonales, que están viviendo solos, y que entonces a lo mejor la red familiar está un poco más distante. Hay que pensar entonces en la red de amigos y vecinos, ¿no? Para ello se ha recomendado pues que haya una persona de confianza a quien se le dé los números de contacto en caso de que se necesite, ¿no? Si yo tengo una vecina o un vecino adulto mayor, pues pedirle que me dé el contacto de algún familiar o a quién acudir si es necesario. También tener los datos de afiliación a algún sistema de salud o conocer dónde están los documentos, el tipo de medicamentos que toma, la periodicidad, ¿sí? Para poder apoyar a esta persona en caso de alguna enfermedad, ¿sí? Y con esto también hay que considerar no solo a las personas adultas mayores, sino a quien los cuidan. Hay adultos mayores que también están siendo cuidados o ellos proporcionan cierto cuidado, ¿no? A lo mejor es la mujer al esposo o el esposo a la esposa y están brindando este cuidado. Es necesario que ellos también estén pendientes de su salud y tomen las medidas de prevención, ¿no? El uso del cubrebocas, de guantes, mantener cierta distancia, en el caso de que fuera confirmado la enfermedad. Y bueno, yo creo que una recomendación para todos en general es que tengamos los números del servicio de salud, ¿no? Las líneas oficiales que se han otorgado para comunicarnos. En el caso de sospechas o de dudas, tengamos la información más cercana. En México, pues, dijeron el 911 para cualquier emergencia. En Oaxaca estaba revisando la línea directa COVID-19, que es el 951-5116-1220, que es el que se está proporcionando. Entonces, estas son algunas de las medidas que podemos tomar, ¿no? Como familiar de algún adulto mayor,
como adultos mayores, aquí también es importante invitarlos a ellos que se autocuiden, que se protejan, ¿no? Yo sé que es triste a lo mejor no tener el contacto familiar continuo, pero yo creo que vale la pena tomarse ahorita estas precauciones para más adelante poder volver a abrazar a todos sus seres queridos. Sí, me parece muy, muy importante lo que nos comenta la doctora Yolanda, porque es lo que hemos estado platicando, ¿no? O sea, el aislamiento no tiene que ser un abandono como tal, ¿no? Que esto parecía que permea en ciertos momentos, ¿no? O que cierta inconsciencia sobre la importancia del tejido colectivo, de la relación colectiva, del poder ayudar al otro, de poder pensar en el otro, de poder hacer algo que ayude a los demás es algo sustancial en estos momentos, algo de suma importancia, ¿no? No quiere decir que vamos a dejar a los abuelos ahí, sino que tenemos que acoplarnos, ¿no? A esta nueva dinámica, cambiar las formas, como decían los compañeros zapatistas. Y en este caso, pues, quisiera también presentar en estos momentos el segundo punto, pensando esto, cómo también la pandemia viene a mostrarnos ciertas fracturas sociales que ya existían en nuestros medios, en nuestros tejidos, y que ahora se vuelven aspectos visibles, conscientes del antes, del ahora y el después en relación a lo que sucede con el COVID-19. Pilar Villarroel Cruz es socióloga y magíster en envejecimiento y calidad de vida y forma parte de la red transdisciplinaria de envejecimiento de la Universidad de Chile. Es un gran gusto tener a la participación de la compañera Pilar porque ella nos va a explicar cómo manejar esta situación, cuáles son las cuestiones que están aflorando, por así decirlo, en este contexto, cuáles tenemos que aprovechar, cuáles tenemos que hacer a un lado, ¿no? En ese sentido, para construir este nuevo mundo que a partir de la pandemia es necesario y que estamos replanteando y poniendo, o sea, en crisis de cierta forma en estos momentos, ¿no? Pilar. Hola a todos, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Claro, efectivamente, este mal llamado aislamiento, o lo que más diríamos distanciamiento social, viene a afectar directamente la interacción que nosotros necesitamos constantemente. Nosotras somos personas que necesitamos contacto con otros para convivir y sociabilizar en este mundo. Por lo mismo, el aceptar este tema de distanciamiento viene a afectar prácticamente nuestro modo de vida e impacta de lleno directamente en eso. Es por eso que de modo más práctico hemos visto directamente desde la misma red disciplinaria modalidades para poder sopesar este modo de vida que estamos viendo. Sabemos que es un privilegio el estar en casa, el quedarse en casa, pero no todos lo pueden hacer y quienes también lo están haciendo también están sufriendo varias complicaciones de este distanciamiento. Una de esas es el estrés que produce directamente el estar siempre encerrado. También porque no sabemos, por ejemplo, cuándo vamos a directamente a finalizar la pandemia, cuándo, por lo mismo nos produce inseguridad, y cuándo vamos a poder retomar nuestras vidas habituales. Por lo mismo, esto genera una ansiedad y una angustia directamente que nos puede llegar directamente a detonar en una depresión. Pero aislamiento, distanciamiento, no es sinónimo de soledad. Por lo mismo, hay que también hacer entrever qué es lo que puedo controlar yo y lo que no. Ya varios académicos también han señalado que es bueno visualizar eso dentro de nosotros. No podemos controlar la pandemia. En este momento es algo que se nos escapa a nosotros. Ojalá pudiéramos tener certezas que nos ayuden, pero ante esto es mejor informarse por los canales oficiales, no sobreinformarnos, porque también eso es contraproducente directamente, y ver qué podemos hacer ante lo que podemos controlar. De lo que podemos controlar, acatar primero las medidas sanitarias que la doctora Yolanda ya nos informó que es sumamente sustancial.
Eso también nos ayuda a informarnos y a educarnos de una manera preventiva y evitar un poco también la discriminación y la estigmatización que está teniendo el servicio de salud, las personas que tienen más contacto, que trabajan directamente con la atención de público. Eso también nos ayuda también a enfrentar las medidas y estar más seguros. Esa es por lo menos la primera certeza que debemos tener, es las medidas sanitarias y prevenir en eso, para afrontar y no propagar más y ser vectores de esta pandemia. Ante la medida de distanciamiento, es bueno directamente poner en práctica algunas medidas de protección que tenemos señalado y que sería muy bueno que todos pudiéramos difundir y poner en práctica. Que primero, lo que puedo hacer yo como para afrontar directamente esto. Primero, identificar las emociones positivas y negativas que nosotros tenemos durante esta cuarentena. Nosotros esto ya lo veníamos trabajando a partir del estallido social que ocurrió acá en Chile. Como estábamos en toque de queda, teníamos varias dificultades para salir, nos dimos cuenta que era necesario y muy importante fortalecer las comunidades, fortalecer el sentido barrial y de que estábamos todos siendo afectados por este tipo de distanciamiento obligatorio que nos teníamos que directamente abocar a nuestros hogares. Es desde ahí que nosotros empezamos a hacer círculos emocionales de apoyo, de contención emocional, que es necesariamente conversar. A todos nos dimos cuenta conversando que a todos sentíamos miedo, teníamos inseguridades, nos sentíamos mal, y al conversarlo esto con un otro, nos empezamos a sentir un poco más aliviados porque era algo que nos pasaba de manera colectiva. Esto ocurre también, ocurre lamentablemente ahora, se vuelve a repetir, pero ya no podemos tener a un otro inmediato, sino que podemos hacer uso de la proximidad comunitaria, que es gracias al uso de aparatos tecnológicos. Y en el caso de las comunidades barriales, las comunidades vecinales o donde nos encontremos, porque acá nadie vive en un cerro solo, y si es que alguien vive en un cerro solo, hay que tener contacto también con él o con ella. Por lo mismo, lo bueno es que se mantengan sólidas las comunidades y sepan entre sí lo que necesita alguien o no. Y uno, si no tiene familiares, podrá tener un vecino. Uno tiene también que estar atento a las fragilidades que tiene cada persona y saber directamente lo que uno necesita. Hay cosas en la casa que no puedo reparar yo y por lo mismo no me voy a sentir mal si es que tal vez un vecino viene, tomamos medidas de precaución y lo puede hacer. Por eso es importante no silenciar las emociones. Es normal sentirlas y por lo mismo es bueno conversarlo. Tal vez con un familiar o conocido, pero ese es el primer paso como para hacerlo. Directamente después, tratar de mantener las rutinas, realizar las tareas que nos gratifiquen un poco o las que están pendientes. También es bueno a veces desordenar las rutinas o no hacer la rutina. No, porque últimamente han dicho, si no, hay que despertarse a tal hora, hay que hacer tal cosa. Si no lo quieren hacer, está bien. La idea es que también uno tenga una dinámica que juegue con uno y que a uno también a veces quiera hacer lo que uno sienta a gusto. Pero sí es bueno tener, por ejemplo, un hábito al dormir y al levantarse. No es sano el permanecer acostado todo el día. Ya sabemos directamente que esto puede provocar un aislamiento directamente psicológico ya y nos puede conllevar a una depresión. Entonces, ante todo este tipo de cosas es como para que nosotros tengamos una salud y una calidad de vida mucho más favorable. También determinar, dar cuenta a otros de las cosas que necesitamos. Si es que, por ejemplo, somos personas mayores o tenemos algún grado de capacidad reducida física, dar cuenta al otro. Está súper bien, no tengamos miedo en pedir ayuda. Esto lo recalco porque es muy común. Mucho que la gente no quiera sentirse un estorbo, no quiera sentir directamente que está pasando a llevar a alguien con pedirle algo. Hay muchos de nosotros que a veces nos gusta que nos pidan cosas o que queremos incluso colaborar en algo. Hay que también, nosotros por ejemplo en el lugar donde yo vivo, a raíz de todo este tema que ocurrió el año pasado con el despertar social, nosotros tenemos comunicación, muchos no nos conocíamos y tenemos comunicación a raíz de eso. Y nos pasamos los datos directamente de oferta, de productos a veces que nos traen directamente a la casa. Hacemos mucho uso del comercio local
de los vecinos de los comercios barriales hay mucho que uno no se da cuenta porque lamentablemente a veces las cadenas comerciales gigantes no abarcan incluso ese tipo de información. Eso ha sido favorable. Por lo mismo también es bueno tener esos contactos directos ahí. Ojalá también identificar los lugares en los cuales uno se siente grato, placentera. Y esto va directamente no solamente a la gente que está en el hogar, sino también a las que están en el trabajo. Hoy lamentablemente muchas personas tienen que salir a trabajar igual. Y ojalá puedan poner en práctica algunos de estos datos como para que ellos en el momento que están laborando y sientan la presión de hoy, el miedo de tener que estar usando el transporte público, puedan incluso tener un momento para sentarse y sentirse a gusto y sentirse seguro y quererse un poco más con ellos mismos, porque también nosotros somos muy buenos para recriminarnos ante eso y esto no nos está ayudando. Ya dije lo de directamente tener un cuidado y hábito de sueño y a la hora acostumbrada que se tenía antes de la pandemia. Esto es vital porque para eso también hay que evitar comer dulces antes de acostarse, evitar el café y respetar directamente la hora que uno se levanta y también no, ojalá no dormir siesta, que esto también influye bastante en que uno después tenga insomnio. Mantener un movimiento en casa. Nosotros también como red transdisciplinaria estamos manteniendo el yo me muevo en casa y estamos dando directamente tips como de ejercicios para las personas mayores que pueden visitar directamente la red transdisciplinaria de la Universidad de Chile, que a través de nosotros estamos las vías ya sea Facebook, Instagram, Twitter, pueden buscarnos ahí, estamos mandando directamente cápsulas de ejercicios que se pueden hacer en la casa. Por lo mismo, porque sabemos que la actividad física es fundamental a la hora de poder continuar la vida habitual y mantenerse bien activo, ya sea mental o físicamente. Ojalá comer también adecuadamente. Es difícil. Sabemos que incluso el costo ahora, incluso de la harina, de las legumbres, están más elevadas que anteriormente. Y eso sabemos de los abusos que están ocurriendo en medida económica. Por lo mismo, tratar de no caer directamente en los carbohidratos, lo que puede ser perjudicial para uno. Hay que ser responsable con eso. Y ojalá más adelante se pueda permanecer y un poco menos gatillar a que la economía mantenga un equilibrio en esos precios. Ojalá, porque eso sería una medida favorable a la salud pública, a las personas. La proximidad comunitaria directamente es el uso de instrumentos o algo que no incluye mediante que una persona esté inmersa en la comunidad, sino que utiliza otros factores externos, pero sí que permite directamente en este caso, como el caso de la tecnología, el poder hacer uso de y poder estar en contacto con más personas, como lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo. Nos puede ayudar también, la universidad también hemos estado tratando de mantener clases mediante estos medios, tratar de mantener la normalidad, y nos hemos dado cuenta de que incluso muchas partes, por ejemplo el CAPS, el Centro de Atención Psicológica o de Psiquiatría que está teniendo la Facultad de Medicina, tiene estas modalidades en las cuales uno puede llamar y alguien directamente lo llama a uno, a la persona mayor, y le pone en contacto y le entrega este tipo de apoyo. Sería muy bueno que el consejo que dio la doctora Yolanda pueda hacer uso de esto, porque el mantener los números telefónicos de apoyo, el mantener los números telefónicos directamente de emergencia y de las personas que uno tiene cercanas puede ser vital, y no solamente incluso como medida de ayuda o socorro, sino también ojalá mantener una continuidad de las comunicaciones. Hace muy bien que uno converse con sus amigos, converse con sus familiares, ya sea no solamente lo que está ocurriendo, sino que se cuenten chistes, cuenten lo que están viendo en la televisión, tengan una fluidez de la comunicación. Esto no se ve interrumpido por esto, porque ya dijimos, es distanciamiento social solamente entre una persona y la otra persona. No es aislamiento que coarte la comunicación entre nosotros. Es por eso que es bueno que se mantenga esto y que a nivel comunitario se vean siempre fortalecidos estos lazos. Porque hoy en día nosotros entre nosotros solamente nos vemos la necesidad de cuidarnos. Lamentablemente, mientras se ponen de acuerdo los gobiernos de turno, mientras se pone de acuerdo todo el mundo, la pandemia continúa. Y lamentablemente somos nosotros, los trabajadores,
el pueblo, las comunidades, las que están saliendo afectadas de esta crisis. Y es por lo mismo que entre nosotros mismos nos tenemos que estar cuidando. Es por ello que es bueno mantener el contacto y es muy favorable y agradezco mucho esta instancia, porque instancias como esta ayudan a informar y a prevenir de una manera bien preventiva y de una manera muy, podría decir, muy conforme y con amor a la comunidad, a la sociedad en la que somos parte y somos responsables socialmente. Es por ello que incluso si nos encontramos en una situación de crisis, de pánico, ansiedad o angustia, veamos la modalidad de primero de pedir ayuda, llamar a los teléfonos de contacto y buscar ayuda, ya sea con un familiar, amigo o profesional. En Internet, gracias a Internet, hay varias modalidades en las cuales uno puede sopesar hoy en día. Uno sabe que en esos periodos de angustia no va a estar buscando un tutorial de YouTube ni nada de eso, pero sí puede tratar de mantener la calma, que es lo primordial. O por último, si yo soy un familiar y veo a alguien que está teniendo una crisis, lo primero es darle seguridad y calma. Aprender a controlar la respiración. Yo mismo puedo ver, por ejemplo, a mi madre o a alguien, tratar de que controle la respiración, tratar de que me converse sobre sus emociones. Es por lo mismo que en este primer paso que yo dije, el conversar sobre lo que nos pasa es crucial. Es como, uno lo puede mirar como algo súper banal, pero es muy importante tenerlo. Y es por eso que hacer este tipo de programas es primordial y súper importante para la población que lo tenga presente. Y ante esto, también hacer la relajación muscular y tener todas estas medidas, ojalá anotadas, como si es que uno las quiere recordar, si dentro del hábito que uno tiene o no, las pueda en algún momento implementar, es de real importancia para cada uno. Eso es todo. Es importante lo que nos comenta la maestra Pilar, sobre todo porque en un primer momento de lo que está pasando en México y también está pasando aquí en Oaxaca, el no entender y no aceptar que la enfermedad existe es en lo inmediato una situación de miedo, estigmatización, señalamiento y de hacer al otro menos o a un lado por su condición de enfermedad, ¿no? Creo que si en algo puede ayudar este proceso que estamos viviendo es también a aceptar que la enfermedad de cierta forma es parte de nuestras vidas y parte de nuestras vidas en un tejido colectivo, ¿no? Claro. La gran circunstancia que tiene el COVID, a diferencia de otras enfermedades, es que es altamente infecciosa, ¿no? O sea, su transmisión es muy rápida y tiene uno que tener mucha alerta en ese sentido. Pero no quiere decir que sea la única enfermedad o que sea la primera enfermedad o que va a ser la última enfermedad, ¿no? que está padeciendo la humanidad. Entonces, esto lo hablamos porque se ha visto que las que están siendo estigmatizadas son las compañeras de enfermería o las enfermeras, los enfermeros, la gente que está trabajando en salud, ¿no? Doctores, pero también los mismos que van a ser reconocidos como infectados por COVID-19, que es la población vulnerable, y también los que están en situaciones de riesgo, ¿no? O sea, todas estas personas que necesariamente tienen que seguir trabajando, ¿no? Por una necesidad económico-social, pero también en determinado caso por una obligación social, ¿no? Como en el caso de lo que está sucediendo en Miahuatlán con los negocios de primera necesidad, las pequeñas tienditas que normalmente son atendidos o atendidas estas tiendas por personas adultas, ¿no? O sea, es su forma de trabajo, su forma de mantener la actividad y que ellos cierren de un día para otro no va a ser del todo fácil, ¿no? Entonces, hemos querido precisamente centrar este programa en que, o sea, entender de una forma más relajada la pandemia no quiere decir que no nos está importando o que no nos importa, ¿no? Sino que verdaderamente tenemos que tener
esta cordura en estos momentos, ¿no? Para tomar las decisiones y aceptar las decisiones que hayan que darse en estos contextos, ¿no? Porque son contextos fuertes, ¿no? Son contextos que posiblemente nos estén enfrentando a una situación de desborde o de colapso que en lo social vamos a tenerlo que saber enfrentar, ¿no? O sea, no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo, porque lo que la pandemia nos está demostrando es de que toda una situación social, una situación colectiva que tiene contradicciones económicas y en la cual aparece toda una estructuración profundizada del neocapitalismo en los últimos 30 años, que se le conoce como neoliberalismo, muestra sus contradicciones y nos deja un tanto también así como pasmados a unos y a otros en alerta, ¿no? Porque sabemos que el sistema de una u otra forma ha estado trabajando de esta manera. Y en esta, o sea, y en esta masificación de la enfermedad que estamos viviendo, o sea, la enfermedad descontrolada, el control social aquí que viene de forma autónoma, ¿no? En esta situación de las cuarentenas, pues se vuelve muy importante, ¿no? Comentábamos con la maestra Pilar precisamente esto, ¿no? Por ejemplo, el suicidio de un indígena en Chiapas que al darse cuenta que fue detectado por COVID, pues decide quitarse la vida porque sabe que no va a haber respuesta, ¿no? Entonces, sí, sí, maestra Pilar. Sí, lo que pasa es que, claro, el COVID-19 nos viene a dar una gran lección. Aquí no es la clásica frase que dice sálvate solo, como lo puede anunciar y llevar en bandera de lucha el sistema neoliberal, sino acá es salvémonos todos, porque en conjunto, si no, nos morimos todos también. O sea, es una lección comunitaria directamente fuerte y que atenta también al modelo económico. O sea, prácticamente acá no podemos buscar una medida individualista, no podemos buscar una medida solamente netamente económica, sino que tenemos que ver algo en comunidad. Tenemos que ver directamente lo que nos puede hacer bien a todos en sociedad. Y acá es una lección que tampoco ni siquiera está afectando a uno. Por ejemplo, yo recuerdo también el legado de Francia, cuando hubo un científico que decía que podrían poner en práctica una inyección probando a la gente en África. Fue terrible, fue terrible. Yo creo que muchos sentimos un sentimiento gigante y de incomprensión con la lección de vida en comunidad. No podemos sacrificar a una comunidad por otra. Aquí no hay un ser mejor que otro. Acá tenemos una lección de vida que hay que respetar y somos todos por igual. O si no, nos morimos todos, así nomás. Sí, doctora Yolanda, ¿nos quiere comentar algo? Sí, respecto a lo que habla, bueno, yo creo que lo que dice la maestra Pilar es sumamente importante y hay que entender, ¿no? Que esta pandemia viene a mover muchísimas cosas, ¿no? Viene a darnos cuenta de las formas en que estábamos viviendo y que a lo mejor son lo que nos está generando tantos problemas, ¿no? Esta individualidad, este no preocuparte por el otro, este distanciamiento social, aunque tenías autorizado andar por toda la calle, ¿no? Este distanciamiento que tiene que ver más con, pues no me importa la vida del otro, ¿no? Y lo que pasa en mi hogar es asunto privado Claro. y que también nos da cuenta, ¿no? De la situación, el desconocimiento de la enfermedad, ¿no? Que se entiende es una enfermedad nueva, los médicos, los científicos están aprendiendo, están construyendo el conocimiento, entonces como pueblo también, ¿no? ¿Qué información nos está llegando? ¿Cómo nos está llegando? Porque eso va construyendo la idea que tenemos sobre el coronavirus, sobre el COVID-19, ¿no? Claro. Y el miedo y la desinformación, pues nos llevan a actuar muchas veces de manera irracional y podría ser lo que esté provocando estos ataques, ¿no? En el caso de México, que ha sido tan característico hacia el personal de salud, ¿no? Que tendríamos que pensar por qué están sucediendo estas cosas, ¿no? Aparte la relación entre las instituciones de salud y la población en general, yo creo que ya traía bastantes conflictos previos
a esta situación de pandemia, ¿no? Hay como un fuerte debate o conflicto entre los servicios, entre el reclamo del pueblo por la atención, ¿no? Por las deficiencias de la atención también que tenemos en México, que hay que reconocerlo. Y no es que sean culpables los médicos, las enfermeras o todo el equipo, ¿no? Tiene que ver con los recursos destinados también a este sector. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con los recursos que me llegan o no me llegan? Entonces, yo creo que este problema, estos ataques al personal de salud, son prueba de un conflicto más grande, ¿no? Pero también de que no estamos, la información no nos está llegando de manera adecuada. Y a todos nos da miedo enfermarnos, ¿no? Que nos digan que tenemos COVID-19 porque parece que eso implica que nos vamos a morir. Cuando nos han dicho de una o de otra forma que pues casi el 80% de quienes llegan a enfermarse pues tienen síntomas leves, ¿no? Que no van a requerir ni siquiera la atención médica. Pero si vemos y hacemos como un recuento de las noticias, de la información, sobre todo que nos llega de Facebook, ¿no? Las cadenas en los grupos son como los videos dramáticos, ¿no? De las muertes, de la saturación de los servicios médicos. Entonces, pues la idea que hemos construido de esta enfermedad es de temor, ¿no? Es de sentirnos frágiles ante ellos. Yo creo que ahora tendríamos que estar pensando en, bueno, y si me da, si yo si yo también tengo positivo COVID, ¿qué voy a hacer, no? La mayoría va a permanecer en su casa. Si es posible, entonces hay que pensar cuáles serán las características, ¿no? De tener en casa a una persona con esta enfermedad para atenderlo y que justamente no se propague, ¿no? No se transmita la enfermedad. Pero yo creo que eso sería principal, entender qué podría pasar, porque el miedo, la falta de información, pues están gestando todas estas agresiones, ¿no? O sea, en la nota que ustedes dan del suicidio, o sea, este temor, este miedo al rechazo, ¿no? A no saber qué va a pasar, a la recriminación social, porque también está ahí, ¿no? Esta recriminación de tú que la tienes y contagias a otros. Sí, y principalmente, o sea, por este lado viene el tercer punto en el que ya estamos en estos momentos, en el de comprender que este nombrado aislamiento social y que en realidad debe ser un distanciamiento, ¿no? Con compromiso colectivo, con compromiso social, con compromiso consciente, frente a la enfermedad, es un momento crucial para la salud pública en México. O sea, Sí. El plantear la situación en el programa, en la oportunidad que nos da Radio Soleil para ponernos a intentar enlazar, a trenzar estas coyunturas latinoamericanas, pero también estas coyunturas desde la realidad social de las ruralidades, ¿no? Uh-huh. Desde estas otras historias que no se estaban escuchando, ¿no? Hasta ese primer momento. Y también de ese primer shock que vivimos todos en el momento en que nos damos cuenta que lo que nos arrastró fue el individualismo y ahora con este proyecto que mostramos y que este es el tercer programa, pues podemos ver que ya hay, ¿no? El inicio, ¿no? La célula que reactiva, ¿no? La forma consciente en que sí podemos salvar los pueblos, ¿no? O en la que sí podemos salvarnos los pueblos. Es una capacidad consciente que, como bien dice Pilar, o sea, ahorita, por ejemplo, en Oaxaca, en estos momentos, al 17 de abril, en el que se está grabando este programa, pues Oaxaca es uno de los estados con menos casos, pero todavía queda un mes, ¿no? Y en ese mes no sabemos qué vaya a pasar. O sea, ahorita comprender
que nuestro pueblo está atendiendo dentro de sus circunstancias, que hace falta mucho por también realizar y hacer frente a un contexto de colapso, pues también nos debe hacer entender que no debemos bajar la guardia, no es momento de bajar la guardia. O sea, es momento de seguir fortaleciendo estos nexos, estas lingüísticas, estos hablas, ¿no? Desde los pueblos a nivel latinoamericano y a nivel de nuestra realidad. Por ahí entramos, o sea, sabiendo, o sea, lo que en un primer momento nos saca, ¿no? O sea, de esta situación es su misma fractura interna, ¿no? Que sabíamos lo que estaba viviendo, lo que se está viviendo en los territorios, y por ahí entra la preocupación. Por ahí los movimientos, las organizaciones, el pueblo en general se mantiene en una alerta. Pero lo difícil que es salirse de la dinámica económica, ¿no? O sea, lo difícil que es salirse, ¿no? Ahí Pilar nos puede ayudar de esta sociología del capital, ¿no? De esta sociedad en la cual estamos reproduciéndonos constantemente y que hoy no la podemos detener de cierta manera, ¿no? O sea, Miahuatlán es un lugar que se está viendo realmente que el control social se fue perdiendo a raíz también del crecimiento que tuvo. Es tan difícil controlar socialmente esta población y que ahorita, o sea, eh, es necesidad en un momento, dado lo que está sucediendo en valles centrales en nuestra jurisdicción, que la economía sí va a tener que parar en cierto momento, y lo que nos está preocupando es la capacidad de resistencia que han tejido las comunidades frente a estos contextos. Oaxaca, sin embargo, es un estado que se ha caracterizado por estas capacidades, ¿no? De poder autonomizar, autogestionar, resistir al sistema hegemónico, al mercado, a la valorización, desde la milpa, desde el maíz, desde la tierra, como le llamamos nosotros, desde la vida, ¿no? Y este es el momento en que debemos reagrupar estas enseñanzas sociales que tenemos, por ejemplo, desde 2006, para refortalecer nuestra vida con un horizonte de dejar claro lo que está sucediendo en términos de salud pública. Claro, mira, Acá acá nosotros nosotros directamente estábamos viendo la modalidad de que se hicieran medidas de cuarentena total al país. Sin embargo, sabemos que es difícil, sabemos que muchas partes del gobierno no lo aceptaron. Por eso incluso yo creo que en medida de presión estuvo mucho el colegio médico, estuvo mucho los alcaldes, como también se señaló anteriormente, que lo señaló en un programa anterior Hugo, pidiendo directamente que las personas tuvieran un distanciamiento obligatorio, porque sabemos que es difícil, que mantengan la distancia en sus hogares y que se queden allí. Muchos tienen que trabajar, sin embargo, las medidas en un principio fueron muy torpemente aceptadas. Estamos con un toque que queda nosotros a partir de las 22 horas y eso ha producido también atochamiento en el transporte público. Lamentablemente, hoy en día tenemos afirmaciones como los que quieren reabrir el tema económico. El gerente general de la Cámara de Comercio se ha dado declaraciones directamente de querer directamente no matar la actividad económica, así, no matar la actividad económica por salvar vidas, humanizando la economía a costa de las vidas. Entonces vemos directamente que hay una modalidad casi perversa, digamos que no está a favor de la vida de la comunidad, sino directamente está en contra de la vida y no aceptando directamente que la economía se pueda perder en un momento. Entonces tenemos que esta crisis, si bien la liberal que ocurrió en el 1929 y afectó mayormente a todo el mundo, y que por eso se creó la crisis neoliberal, que tenemos ahora nosotros como conejillo de Indias todavía funcionando, apenas todavía en Chile, estamos ante otra crisis. El modelo se volvió a quebrar. El modelo económico no está funcionando
para salvar las vidas, sino que está en contra de las vidas para salvarse el modelo económico. Entonces, hay que cambiar las cosas, hay que repensar todo lo que queremos, porque ya vemos ya que este modelo económico no está siendo favorable con la comunidad, no está siendo favorable con nadie en el mundo. Acá nosotros nos pilló directamente en un estallido social donde queríamos cambiar lo mismo que estoy planteando ahora, y que el COVID-19 nos ha dejado a nosotros, a todo el mundo, en vista de que no funciona. Necesitamos un sistema económico más amigable y hecho para toda la sociedad, no solamente para unos pocos. Acá el mundo no necesita de unos ricos, ni tampoco necesita de unos inescrupulosos que se salven solos. Necesitamos aquí un modelo económico que esté enfocado directamente a la vida de las personas, a la vida de las comunidades, que respete el planeta y que directamente esté a favor de que todos nos salvemos juntos. Creo que eso es lo más importante que debemos mantener en claro hoy en día, que seamos responsables con nuestro entorno y la vida, y por lo mismo una sociedad como esta tiene que volver a ser reconstruida, y lamentablemente si estamos aprendiendo a la mala, habrá que acatar y aprender a hacerlo. Sí. Y creo que en Oaxaca, en estados como en el que vivo, en el que vivimos muchos, todavía el panorama fuerte está por venir. O sea, todavía no queda resuelto. El próximo mes va a ser un mes sustancial. Y está en puerta todo esto, ¿no? Que queda, que también en la red científica hemos tocado el asunto, que hemos puesto también la mano ahí, ¿no? El tema de las brigadas, el tema de la organización social, ¿cómo vamos a responder, no? O sea, ¿cómo se va a responder? Nadie quiere ese escenario. Nadie quiere ese escenario, ¿no? O sea, sería muy difícil y sería, o sea, también un momento para medir nuestra capacidad social, pero realmente va a ser un momento difícil de resolver en las circunstancias en las que estamos. Y esa es la alerta que hemos estado emitiendo desde este programa, que en estos momentos es el tercero, y que cumple una etapa de que yo creo que a raíz del trabajo que se ha hecho en los últimos dos programas y con este, venimos a ser responsables, a cumplir, ¿no? Con esa ética, ¿no? O sea, como ciudadanos, como científicos, como investigadores, como defensores, frente a un panorama que lo hemos venido estudiando, lo hemos venido viviendo también, de cierta forma, ¿no? Entonces, doctora Yolanda, si nos quiere decir algo ya para terminar el programa. Sí. Pues, como dices, estar y hacer un llamado, ¿no? Necesitamos ahorita que nos han hecho de manera evidente y contundente las condiciones tan dispares de vida en las que nos encontramos, la fragilidad del sistema de salud, pero también la fragilidad del Estado, ¿no? Porque también se ha visto rebasado acá en el caso de Jalisco, pues ya quedó muy claro que no nos pueden salvar a todos, entonces también tendríamos que repensar, ¿no? Los posicionamientos políticos, el servicio del Estado al pueblo, ¿no? Porque serán críticas que necesitamos estén ahí presentes mientras la parte social va generando redes, ¿no? Nos vamos vinculando de nueva forma con la familia, con los vecinos, ¿no? Con nuestro barrio, con nuestra colonia, para hacer frente. No, en este caso, el Estado solo no va a poder solventar. El ámbito privado mucho menos va a darnos una solución. Entonces necesitamos ser parte de esto, sumarnos desde el lugar donde nos encontramos para buscar una solución y como dice Pilar y que yo creo que es algo que me gustó bastante, lograr salvarnos todos, ¿no? Tenemos que pensar de esa manera, que ninguno se quede atrás, que ninguno se quede abajo, sino que en esto pues vamos todos. Sí, pues muchas gracias a Pilar
a Pilar Villarroel, socióloga chilena, por apoyarnos, también a Hugo, entrañables amigos de este contexto de este sur global, y también a la doctora Yolanda, que hasta este proceso he tenido la oportunidad de conocerle, a la doctora Lupita también, que ha participado desde el principio en esta propuesta y que fue una de las iniciadoras también de la preocupación y de la acción en todo este proceso que se encaminó con la red científica, sustancial también en el proceso, también al maestro Cataneo, que sin su intervención creo que hubiese sido muy difícil entender variadas cosas del contexto territorial en tema de salud en Miahuatlán. Y pues muchas gracias, estamos en alerta, nos mantenemos en alerta y responderemos al llamado que nos hagan desde la Patagonia, ¿no? Desde el sur hasta el norte. Entonces, muchas gracias y un aplauso para todos ustedes. Estoy verdaderamente complacido y con una gran admiración y sentimiento de respeto por el trabajo que realizan. Es y sigue siendo el importante también en todas nuestras sociedades. Gracias a ti también. Gracias, Rodolfo. Bueno, Gracias, Pilar. Pues, Gracias, a cuidarnos todos. sí. Entonces, así terminamos el tercer programa de la Red Científica de Comunalidad y Salud, con el tema aquí que está dándose, que es la información acerca del coronavirus 19. Esperamos que con esto ya se entienda mejor el fenómeno, que siga caminando el estudio, que siga caminando el trabajo, que siga caminando la acción y que generemos buenas respuestas. A Radio Soleil, pues por todo el apoyo que nos dio para tener este contacto con las comunidades, a las comunidades. Este programa ha sido pensado para ustedes, para los pueblos, para todas esas personas que no disponen de un celular o de una red de ese tipo, ni una computadora, para que estuviesen informados. Esto ha sido pensado para ustedes y principalmente para que cuiden, porque de ustedes son los territorios y ustedes son la vida de estos territorios. Entonces, del fortalecimiento de la vida, de nuestra vida, de la vida de los adultos mayores, de la vida de los niños, de todo el tejido en su totalidad, depende la resistencia a un montón de cosas que siempre hemos tenido enfrente y contra las cuales hemos luchado. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Rodolfo, coordinador del Frente Regional de la Sierra Sur contra las minerías. Y pues muchas gracias, compañeros y compañeras. Seguimos en contacto y aquí en el territorio. Muchas gracias.